Aprender a manejar los conectores temporales es imprescindible si queremos conectar nuestras frases en griego bien, y justo eso es lo que vamos a hacer hoy. Empezamos por algo fácil. Para decir ahora, en griego decimos tora. Por ejemplo, τι κάνεις τώρα, ¿qué estás haciendo ahora? En cuanto a después, en español se usa tanto con sustantivos como con verbos. Decimos, por ejemplo, te llamaré después del almuerzo o te llamaré después de comer. En griego, después más sustantivo, o sea, el primer caso, corresponde a μετά. Θα σε πάρω τηλέφωνο μετά το φαγητό. Al contrario, cuando tenemos después más un verbo, en griego corresponde a αφού. Θα σε πάρω αφού φάω. Como pueden ver, pusimos el verbo tro, comer, en subjuntivo simple, fao, αφού φάω, después de comer. Hicimos esto porque ya sabemos muy bien, en griego moderno el infinitivo no existe. Además, usamos subjuntivo simple porque será una acción no repetitiva. Después de comer, una vez, te llamaré. Si quisiéramos usar después con un verbo en pasado, por ejemplo, después de que comió, me llamó. Usaríamos el pasado simple del verbo tro, έφαγα, en tercera persona y diríamos αφού έφαγε, με πήρε τηλέφωνο. Seguimos con antes, que en griego corresponde a πριν. Θα σε πάρω πριν το φαγητό. Te llamaré antes del almuerzo. Θα σε πάρω πριν φάω. Te llamaré antes de comer. Εχθές σε πήρα τηλέφωνο πριν κοιμηθώ. Ayer te llamé antes de dormir. Algo útil para marcar es el hecho de que cuando las palabras μετά y πριν están acompañadas por un sustantivo, como en español, este sustantivo tiene que ser el objeto de la frase, pero en griego, como ya sabemos muy bien, lo tendremos que poner en acusativo. Por ejemplo, para decir Yorgos llegó después de Costas, no podemos decir o Yorgos έφτασε μετά o Costas. Tenemos que decir o Yorgos έφτασε μετά τον Costa. Después tenemos las expresiones acabo de hacer algo, apenas, en cuanto, una vez, que por suerte todas en griego corresponden a molis. Por ejemplo, molis έφαγα, acabo de comer. Μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο μόλις φτάσεις. Me puedes llamar apenas llegues, en cuanto llegues, una vez que llegues. En cuanto a cuándo, en griego decimos όταν. Por ejemplo, όταν βγαίνω έξω, μου αρέσει να πηγαίνω σε ταβέρνες. Cuando salgo, me gusta ir a restaurantes. O, μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο όταν δεις το μήνυμα. Me puedes llamar cuando veas el mensaje. Un poquito de cuidado con la palabra ya, porque en griego tiene dos significados. Cuando la queremos usar en el sentido de algo ya pasó en el pasado, usamos la palabra ήδη. Ήδη τελείωσα, ya terminé. Al contrario, cuando nos referimos al futuro, para decir por ejemplo, no me queda nada ya, usamos las palabras πια o πλέον. Δεν μου μένει τίποτα πια. Δεν μου μένει τίποτα πλέον. Seguimos con la palabra hasta, que en griego corresponde a μέχρι. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 7. Estaré acá hasta las 7. Si lo queremos usar con un verbo, por ejemplo, te estaré esperando hasta que llegues. Como en español, usamos el subjuntivo, así que decimos θα σε περιμένω μέχρι να έρθεις. Para decir mientras, en griego tenemos muchas maneras y en la mayoría de los casos podemos usar la que queramos. Para decir, por ejemplo, mientras tú estabas cocinando, yo estaba durmiendo, podemos decir ενώ εσύ μαγείρευες, εγώ κοιμόμουν. Καθώς εσύ μαγείρευες, εγώ κοιμόμουν. Όσο εσύ μαγείρευες, εγώ κοιμόμουν. Την ώρα που εσύ μαγείρευες, εγώ κοιμόμουν. Seguimos con entonces, que corresponde a τότε. Por ejemplo, llegó a su casa y entonces pasó algo raro. Έφτασε στο σπίτι του και τότε έγινε κάτι παράξενο. O, entonces, ¿qué quieres que haga? Τότε, ¿τι θέλεις να κάνω? Después tenemos las expresiones επιτέλους, por fin, τελικά, finalmente, y στο τέλος, al final.
Como en español, el significado de estas tres expresiones es parecido. En general, usamos epítelos cuando queremos indicar un poco de cansancio, de anticipación. Para decir, por ejemplo, por fin, llegamos. No podemos decir τελικά, φτάσαμε. Tenemos que decir epítelos, φτάσαμε. En cuanto a στο τέλος, mayormente lo usamos cuando contamos una historia, algo que pasó. Por ejemplo, δεν ξέραμε τι να φάμε και στο τέλος αποφασίσαμε να παραγγείλουμε pizza. No sabíamos qué comer y al final decidimos pedir pizza. Seguimos con τελικά, que es muy parecido a στο τέλος, de hecho lo puedes sustituir, pero su uso no se limita solo cuando contamos una historia. Por ejemplo, τελικά, τι κάνουμε, finalmente, ¿qué hacemos? Terminamos con el conector desde, que en griego corresponde a από. Si les confunde el hecho de que από también significa de, eso es porque en griego no existe diferencia entre estas dos palabras. De hecho, yo después de 7 años aprendiendo español, sigo sin entender bien la diferencia entre de y desde, pero el trabajo de ustedes será más fácil y aquí en griego ambos corresponden a από. Veamos un ejemplo. Από αύριο θα κάνω γυμναστική κάθε μέρα. Desde mañana haré ejercicio cada día, todos los días. Si queremos usar desde con un verbo, para decir por ejemplo desde que más un verbo, no podemos decir από που. Tenemos que decir από τότε που. O sea, en griego decimos desde entonces que. Από τότε που άρχισα να κάνω γυμναστική, νιώθω καλύτερα. Desde que empecé a hacer ejercicio, me siento mejor. Όπως θα συνειδητοποιήσεις, η χρονική σύνδεσμη που μάθαμε σήμερα είναι πάρα πολύ χρήσιμη αν θέλεις να συνδέσεις τις προτάσεις σου στα ελληνικά σωστά. Μερικοί υπάρχουν και χρησιμοποιούνται στα ισπανικά όπως ακριβώς και στα ελληνικά. Άλλοι πάλι όχι. Αλλά με την εξάσκηση και με τον καιρό θα αφομοιώσεις αυτές τις διαφορές και θα σου φαίνεται όλο πολύ πιο εύκολο. Αν έχεις κάποια ερώτηση, μην διστάσεις να την κάνεις στα σχόλια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σου!